Naamán es la historia. Dice así: y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram. ¿De dónde era el rey? Aram. Era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él, el Señor, o sea Dios, había dado la victoria a Aram. Ok, estas historias empiezan con lo relevante del personaje. Como menciona a Dios, la palabra Señor en grande significa Señor. Regularmente ahí aparece la palabra Adonai. Acabamos de cantar, ¿verdad? Elohim Adonai. Bueno, regularmente en el hebreo aparece la palabra Adonai, pero traducido al español es Señor. La palabra Jehová no es una palabra bíblica, por eso yo estoy procurando ya no usarla. Es un compuesto de Elohim y de el tetragramatón que hicieron los teólogos para poder pronunciar el nombre de Dios. Pero los nombres más usuales es Elohim y Adonai. Son los nombres que hablan de los atributos de Dios. Entonces aquí diría Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él Adonai había dado la victoria a Aram. Entonces esto está hablando de lo que Dios hizo con él, y después nos narra qué pasó y cómo sucedió que él se convirtió a Dios. ¿Sí? Los escritores bíblicos del Antiguo Testamento así le hacen. Primero escriben lo que pasó y luego cómo pasó. ¿Sí? Por ejemplo, la Biblia dice en Génesis, ahorita que estamos leyendo Génesis, dice: y Dios creó a Adán y a Eva, ¿sí? Hizo varón y mujer y los puso en el Edén. Y luego ya dice: y Dios formó a Adán del polvo y lo puso a ponerle nombres a los animales, y luego se vio que no había ayuda idónea para él, y entonces lo metió en un sueño y le hizo de su costilla a una mujer. ¿Sí? Primero dice qué pasó y luego cómo pasó. Aquí, ¿qué pasó? Que este muchacho se convirtió a Dios, y después nos dice cómo pasó. ¿Sí? El verso 2 nos dice cómo pasó. Dice: y habiendo salido los arameos en bandas, y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Era una muchacha que no sabemos su nombre, pero esta muchacha estaba al servicio de la esposa de Naamán. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Porque ¿quién era este hombre? Dice la historia que era un hombre fuerte, poderoso, estratega, todo tenía, pero la expresión dice: pero era leproso. Dice, también era el hombre, era un guerrero, valiente, pero ¿qué? Pero leproso. Y entonces la muchacha dice: si mi amo estuviera en Israel, entonces el profeta que está en Samaria lo curaría de su lepra. La lepra era un asunto muy terrible, muy terrible. Cuando una persona estaba leprosa, en el caso de los israelitas, no podía vivir con la comunidad, había que separarla, tenía que vivir aparte. Y además había casas de refugio donde ellos vivían, pero nadie se acercaba. Había gente especial para llevarles de comer a veces, y cuando se les olvidaba, pues ellos tenían que bajar al pueblo a buscar comida, y entonces tenían que usar una ropa especial, tenían que usar una campana como el ganado, y tenían que ir tocando la campana y tenían que ir gritando por las calles: soy leproso, y entonces la gente decía: ahí viene un leproso, y corrían y se escondían y no se acercaban a él. Los que tenían misericordia dejaban comida o dejaban algo en las puertas de su casa o alejado de su casa, para que cuando pasara el leproso la recogiera y se fuera.
¿sí? O alguna ropa o algo. Entonces, en Israel esto de la lepra era algo terrible para quien la tenía. Y pues estaba considerada como incurable. De hecho, la lepra que nosotros vemos en la Biblia, las únicas personas que fueron curadas de la lepra fue por un milagro. Y no tenemos ningún registro más que de ellos, de que la lepra fue curada. Una en el Nuevo Testamento y esta. ¿Sí? Entonces, Naamán era de otro pueblo, era de otro país. Dice aquí la historia que era, ¿de dónde? De Aram. La cultura de ellos no tenía problemas con la lepra, por lo tanto, Naamán no tenía una situación de estar aparte. Para ellos no, además, por lo que leemos, Naamán estaba en una fase media de la lepra. Ya se sentía mal por la lepra, pero no era una fase, vamos a decir, terminal, o no estaba tan deteriorado, pero sí ya estaba muy preocupado porque esto iba avanzando, y entonces él, a pesar de su enfermedad, había podido ser un gran guerrero y conquistador. Era el segundo de a bordo del rey de Aram. Era como aquí en México el presidente de la República es el jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente. Y luego ya sigue el que él nombra. Pero, ¿quién es más poderoso? ¿El jefe del ejército o el secretario de Gobernación? Políticamente es más poderoso el secretario de Gobernación, pero el jefe del ejército, a la hora que se le ocurra y se levanta en armas, derroca al presidente. Y a eso se le llama golpe de Estado. Entonces, la mayoría de los presidentes derrocados en un golpe de Estado es porque el jefe de las Fuerzas Armadas se levantó y dijo: hasta aquí, presidente. Y lo agarran, lo meten preso o se lo descabechan, y entonces el ejército toma el control. ¿Sí? Entonces, este hombre, ¿qué poderío tenía? Era el segundo de a bordo, pero no nada más era un cualquier militar, o sea, había sido un conquistador, un hombre que había entrado a muchos poblados, había entrado a muchos países y los había conquistado. Ahorita estaban en una situación de paz con Israel, pero en una de las incursiones se llevaron presos a personas, y entre ellas iba la muchachita esta, ¿no?, que la hicieron sierva. Regularmente, cuando escogían gente de Israel, escogían gente de cercana al rey y los hacían su servidumbre, porque para ellos era gente muy, muy especial, muy educada, con buenos principios, todo, y los querían cerca de ellos. ¿Se acuerdan de Daniel? Si ustedes leen el libro de Daniel, el rey escogió a los mejorcitos de los muchachos y se los llevó para su casa. Y una vez me preguntaba: ¿y si nos invadieran a nosotros, se llevarían a nuestros hijos? Porque escogían lo mejorcito. ¿Quién sabe, verdad? Ok, bueno, entonces ¿quién sabe, verdad? Cada quien sabe. Ok, dice entonces que Naamán tenía lepra, era el segundo de a bordo, y estaba muy angustiado. ¿Por qué estaba muy angustiado? Porque en cuanto se enteró que la muchacha le dijo que había quien le podía sanar, miren lo que hizo. Y Naamán, dice, estuvieron con el profeta que estaba en Samaria, estaba platicando la muchacha, él entonces lo curaría de su lepra. Y Naamán entró y habló a su señor diciendo: esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces el rey de Aram dijo: ve ahora y enviaré una carta del rey de Israel, al rey de Israel. Y él fue, llevó consigo 10 talentos de plata y 6,000 siclos de oro, 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía: y ahora, cuando llegue a ti esta carta, he aquí verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? ¿Para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? ¿Se fija qué pensamiento?
Naamán rápido dijo, yo quiero ir con ese profeta. No hizo más preguntas. La muchacha dijo, en mi pueblo hay un cuate que sana, y Naamán dijo, yo quiero. A ver, vamos a pensar. Usted tiene una enfermedad incurable. Ya le dijeron que se va a petatear. ¿Sí? Se va a morir. En español es morirse. Petatearse es morirse. Ok. Y se va a morir. Y entonces de repente le dicen, ay, hermanita, nomás que usted es cristiana, pero allá en Catemaco, ¿qué haría? Ahorita me va a decir, no, yo no voy. Pero ya le viera con la enfermedad, ¿verdad? Hay gente que podría decir, no voy y me quedo con la enfermedad, pero hay gente que le mueven el tapete, A veces he platicado con personas y dicen, ay, hermano, usted me va a disculpar, pero yo sí fui. Órale. ¿Y qué pasó? Pues nada. Pero aquí el asunto es que en Aram tenían muchos dioses y entonces tenían una cultura de adorar a quien fuera, y no había problema si ellos iban con un profeta de otra religión, de otro país. ¿Por qué? Porque no había arraigado un corazón para Dios, sino había una idea de varios dioses. Entonces no tenía problema para Naamán el poder visitar a un profeta de otro lugar. Lo que hubiese sido al contrario, sí hubiera habido problema. Por ejemplo, tenemos a Daniel y a sus amigos que decían, primero me muero antes que adorar otra cosa, ¿no? Entonces, aquí vemos que Naamán tenía una situación difícil y no le interesó quién fuera. Él lo que quería era sanar. Y a eso fue. Pero ¿cuál va siendo su sorpresa? Que al toparse con el rey le dice, ¿qué te pasa? Yo no soy Dios, y se rasgan los vestidos, porque era una costumbre para decir, estás blasfemando, me estás dando un lugar que no debe de ser, o para tener duelo, se rompían los vestidos, y entonces, pues ahora sí, como dicen, Naamán se sacó de onda. Y dije, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué dije mal? Pero para esto también la costumbre era que si yo mandaba a alguien, vamos a suponer que yo soy el rey del país de nunca jamás, y entonces mando a uno de mis funcionarios con el rey de tu pueblo, ¿no? Y entonces llegas allá y lo que yo tengo que hacer es mandar una carta y además mandar a alguien adelantado para avisar que va a llegar un funcionario. No podía mandarle un mail porque no había, pero sí ponían a un cuate en un caballo, a este se le llamaba el correo, ¿sí? Y este cuate en el caballo salía disparado y llegaba primero, antes que todos. Cuando tengan oportunidad, lean Miguel Strogoff, El correo del zar, de Julio Verne, y ahí se van a emocionar. Ok, entonces salía el cuate este del correo, llegaba ante el rey y le entregaba una carta y le decía, Naamán, jefe del ejército, viene a visitarte. Órale. Y entonces tenía que hacer todo un protocolo. Y Naamán salía con toda su guardia y traía presentes, traía muchas cosas, ¿no? Cuando venían a visitar a Salomón, venían así, traían presentes, le traían regalos, y el motivo era nada más que lo querían escuchar hablar, y ya. Entonces, esta era la costumbre, vienen a visitar al rey de Israel, y él ya sabía, entonces preparó todo un protocolo, puso a la gente que lo iba a recibir, seguramente un banquete, todo. Ya después de que lo recibieron, comieron y platicaron un ratito, le dijo, bueno, pues ¿cuál es tu motivo? Le dijo, este es mi motivo, y le enseñó la carta. Entonces, ¿qué es lo que tendría que seguir? Bueno, lo que seguía es que
El rey, regularmente todos los reyes tenían un grupo de adivinos, de brujos, de agoreros, y entonces él tenía que decir, sí, entre mi grupo hay alguien así, ok, traigan a todos los adivinos, a los agoreros, los profetas y todo, y sanen a este hombre. Eso es lo que tenían que hacer. Brincaban, gritaban, se cortaban, se sangraban, se tiraban en el suelo, se desnudaban y todo para invocar a sus dioses. Entonces algo así se imaginaba Naamán que iban a hacer. Y ya después el mero chipocludo, el que se supone que tenía el don de sanar, lo iba a tocar y ¡pum!, sano. Y entonces ya se regresaba. Pero si el rey no hacía eso, entonces podían declarar la guerra, porque no tuvo una atención a un jefe de Estado o a un político. Miren lo que dice. Pero considerad ahora y ved cómo busca pleito conmigo. El rey dice, yo no te puedo sanar. Se rompen los vestidos y se considera que no me está provocando, no está buscando pleito conmigo. ¿Cómo que te manda que yo te sane? Porque la costumbre de Israel no era la de los otros pueblos. No podía invocar a los profetas, no podía hacer nada de esto. Entonces el rey lo siente como una provocación. Bueno, vamos a ver un poquito. Naamán tuvo una confianza en sus influencias. Tuvo una confianza especial en sus influencias. Él dijo, bueno, yo soy un secretario de Estado y merezco mucho respeto, pero además llevo el aval de mi rey, llevo cartas, traigo regalos, traigo todo. Entonces yo creo que nadie me va a poder negar lo que yo estoy pidiendo. Pero cuando el rey le niega lo que pide, entonces el rey sabe que es una provocación para hacer guerra. No sabe realmente el rey si es que le mandaron a esta persona a propósito para provocar una guerra, o en realidad hay una necesidad apremiante, pero que también está fuera del control del rey. Pero Naamán pensaba que él podía resolver su situación con influencias. Leemos otra vez, dice, también llevó al rey de Israel la carta que decía, y ahora cuando llegue a ti esta carta, he aquí, verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. ¿Acaso soy Dios para que dar muerte y dar vida, para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? No, dice, no es posible. ¿Usted ha confiado en sus influencias alguna vez? ¿Sí ha confiado alguna vez? Ahorita vamos a hablar de eso. También Naamán confió en su dinero. Sigue diciendo la historia que, bueno, un poquito antes dice que Naamán, cuando llevó la carta y fue a ver al rey, llevó consigo 10 talentos de plata y 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. Los que dicen, los que saben, dicen que esto equivalía, el dinero, la plata y el oro, a $1,000,000 de regalo. ¿A quién se le daba este regalo? Al que lo sanaba. Entonces, ¿para quién era? En este caso el profeta se llama Eliseo. ¿Para quién era ese regalote? Para Eliseo. Y cada vestido, ¿cuántos vestidos llevaba? 10. Un vestido se componía de unos chones grandotes. Luego se ponía una especie de túnica como camisón. Debería de llevar un cinto, este camisón, para poderse ceñir cuando viajan. Y luego traía otra túnica aparte, más amplia. Y sobre esa, uno como saco largo también. Entonces eran 3 piezas y una interior, con sus respectivos cinturones y sus adornos. Cada vestido tenía un precio aproximado de $15,000.
¿sí? Por todo lo que llevaba, las telas y las tintas que llevaba la ropa. Era más o menos lo que regalaba un rey a otro rey, pero en este caso todo era para quien le iba a sanar. Entonces todo esto era ¿para quién? Para Eliseo. Entre los vestidos y la lana eran como $1,150,000, ¿no? O $1,200,000. Nomás para hacerle así, sana y ya. Imagínense. Entonces él decía, yo no sé si en su corazón decía, a ver si con este regalote se pone bien y me aliviana, ¿no? Me sana. Entonces él confió ¿en qué? En su dinero. Pero vamos a seguir viendo la historia. Dice, al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Bueno, ¿cómo se enteró Eliseo? Siempre había alguien que llevaba la comunicación al profeta, lo que sucedía con el rey, para estar atentos. Entonces, no es la historia que llegó Naamán en su caballo, vio al rey, le dijo, ¿qué onda, sí o no? No, y se regresó. No, había un protocolo para que él se regresara también. Entonces tuvieron que haber hecho algo, no sé, un canto o algo que tardó al tiempo de que le alcanzaron a decir a Naamán, no te vayas, sí te vamos a atender. Pero mientras estaba todo este protocolo, Eliseo se enteró y mandó el aviso, ¿sí? Entonces, vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Ahora, ¿se lo puede imaginar? ¿Con quién vino? Con sus caballos y con su carro. Montó el protocolo afuera de la casita de Eliseo otra vez. Todo el protocolo. Caballos, soldados, todo. Hicieron como una avenida entre los soldados, los caballos y todo. Y entró el carruaje. Con sus caballos y todo. Y su guardia. Y Naamán en el carro, ¿verdad? Esperando a que saliera todo un protocolo, ¿a qué? A recibirlo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces. Estaba todo el protocolo y salió un chiquillo corriendo. Que te vayas a bañar allá. Dice, y tu carne te será restaurada y quedarás limpio. Y mire lo que dijo Naamán. Pero Naamán se enojó. Dice, yo pensé que este cuate vendría a mí y se detendría, invocaría el nombre del Señor, su Dios, movería su mano sobre la parte enferma y curaría mi lepra. ¿Qué ondas con este? No había, estaba molesto. ¿Por qué? Porque Naamán confiaba mucho en el título que tenía. ¿Que no sabe con quién está tratando? Soy un funcionario de uno de los países más poderosos. Y un chamaco sale a decirme que me vaya a mojar al río. O sea, no puede ser. Naamán se enojó. Se iba diciendo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? No. Eliseo le mandó y le dijo que hiciera una acción que no tenía lógica, ¿no? Le dijo, vete a lavar al río 7 veces. Es más, ni te laves, nomás métete 7. Yo me imagino a Naamán pensando, yo soy el jefe. Yo voy, peleo y derroto reinos y todo. Me veré ahí metiéndome al agua 7 veces. ¿No? Naamán menospreció la orden de Dios. No quiso obedecer a Dios. Porque el profeta hablaba en nombre de Dios. Y entonces a la hora de menospreciar dice,
¿No son el Habana y el Farfar ríos de Damasco mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Se enojó, se fue. Ahora, el río Jordán, donde nace, es hermoso, es de ensueño, parece una historia de otro mundo. Es una cueva hermosa y tiene una especie como de laguitos, así no alcanza la rodilla meter, y brotan así burbujitas de agua, de aire, ¿no? Salen las burbujitas y está saliendo el agua de ahí. Y se van juntando, son como 3 o 4 laguitos, así que están aventando el agüita, y entonces agarran un cauce y llega a ser un río rápido, de agua limpia, hermosa, y luego forma cascadas en su trayecto. Pero ya cuando llega a Israel, a la parte de Samaria y adelante, antes de llegar a la ciudad de Jerusalén, ya viene turbio, porque al principio arriba son piedras lo que hay en el río, pero conforme va avanzando entra a los campos de riego y entonces la tierra es como lodo, y entonces el agua se hace turbia y se ve un tanto chocolatosa, y ya no lleva, ya como ya no viene de bajada, hay una parte que se estanca un poco y luego antes de llegar al Mar Muerto vuelve a agarrar viada. Entonces esta parte es como una zanja, ¿cómo le llaman? Un highway, así nada más, donde uno se puede echar clavados y todo. Como una presa chiquita, pero es delgada. Dicen que antes era mucho más ancha, pero el río no es más ancho que de la puerta a la pared. Y la mitad es de los jordanos y la mitad de los israelitas. Hay policías allá que no te dejan pasar del otro lado y hay policías acá que no te dejan ir más allá. Entonces, o te bautizas de este lado o te bautizas de aquel lado, los que van a bautizarse ahí, ¿no? ¿Es con los jordanos o con los israelitas? Bueno, y entonces Naamán dice: en Damasco hay mejores ríos, ¿por qué en este chocolatoso me voy a meter? ¿No? ¿Por qué? Y entonces se dio la vuelta, se enojó y se fue enfurecido. Pero mire, vamos a ver, Naamán tuvo mucha confianza en sus influencias y se dio cuenta que las influencias no servían de nada. En la política sí, pero con Dios no. Se dio cuenta que el dinero no lo era todo. Y él pensaba que podía persuadir con tanto dinero. Y ya iba de regreso con todo su dinero y con todos sus vestidos. Naamán confió en su título. Es que yo soy aquel y no soy Rafael. Bueno, los que ya están viejitos saben de qué Rafael estoy hablando. Los jóvenes no, muchos jóvenes se quedan con cara de what. ¿Qué dijo el pastor? Okay. Naamán no estaba dispuesto a obedecer a Dios. Hasta aquí la historia es triste, ¿verdad? Los que saben la historia dicen: pero sí lo sanó. Sí, pero vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Mire, ¿usted cree que el Señor tenía un propósito con Naamán? ¿Sí? ¿Usted cree que Dios tiene un propósito con usted? ¿Usted cree que Dios tiene un propósito conmigo? Sí. Mire, indiscutiblemente Dios tiene un propósito con nosotros. Y como Dios tiene un propósito con nosotros, dice Oseas que Él ha mandado personas, y a estas les llama cuerdas de amor, cuerdas de Dios, que nos arrastren hacia sus propósitos. Y Dios ha puesto estas personas a nuestro alrededor para que nosotros podamos ser bendecidos por Él, porque Él sabe que por nuestra propia cuenta no nos acercamos a Él.
Entonces, pone gente en nuestro contorno para que nos empuje. En el caso mío, cuando yo me convertí al Señor, un compañero de trabajo me invitó a esta iglesia. Y entonces así como que te invito a la iglesia. Un amigo del trabajo. ¿Cómo que a la iglesia? Sí, vamos, es una reunión de esposos, de matrimonios. Ah, bueno. Pero no es cuestión de, no, tú ven, órale pues. Ya vine y sí, éramos como unas siete parejas y a todo dar. Sí, nos la pasamos, luego hubo cena, pues mejor, ¿no? Y ahí le entramos ahí a la cena y me acuerdo que fue aniversario de una pareja que estaba ahí, entonces había convivio y luego oraron por nosotros, no, pues yo me sentí muy bien y todo, y me dieron ganas de volver. Entonces, mi amigo, que además era mi vecino, él vivía en la parte de arriba, de donde yo vivía, él nunca había participado en la iglesia, pero al ver que yo empecé a venir, entonces él llegaba temprano a la iglesia, me avisé, luego ya después yo era el que venía y él se quedaba, ¿no? Pero en un principio hasta abrió un grupo en su casa de estudio bíblico y todo para que yo fuera, y estaba muy preocupado por mí y me preguntó, ¿qué te dijeron? Y oye, hablé con fulanito y también es cristiano. No, él no es cristiano, él va a otro grupo, y andaba muy preocupado conmigo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios lo estaba usando para acercarme. Naamán tuvo esa misma bendición. Usted tuvo esa misma bendición. La diferencia es que Naamán pudo terminar aquí la carrera y regresarse leproso y morir leproso. La diferencia es que usted y yo podemos terminar nuestra carrera exitosos o fracasados y frustrados. El Señor siempre va a poner gente a nuestro alrededor, en nuestro contorno, que nos empuje hacia Él. Todo el tiempo. Nos van a presionar, nos van a molestar, aparentemente, pero todo es porque Dios quiere hacer algo con nosotros. Amén. Ok. Mire, Dios tuvo gente clave en el contorno de Naamán. Primero, dispuso a una criada. ¿Quién se iba a imaginar que una criada iba a influir en la vida de Naamán para que viniera a buscar al profeta? Miren, regularmente estas muchachas eran de la realeza. Por eso esta muchacha sabía que en Samaria había un profeta. Regularmente escogían a la gente de la realeza para llevárselos de criados, por su condición, por su educación, por todas las cosas que tenían. Entonces, regularmente quien servía, lo normal era que odiara al patrón. Pero si nosotros vemos los relatos bíblicos, quienes servían de mozos en casas ajenas eran los excelentes mozos. Caso de Daniel, Belsasar y todos ellos, de José, el soñador, eran excelentes mozos. Porque ellos tenían un concepto: yo sirvo a Dios, no sirvo al patrón. Y entonces hacían su trabajo excelente. Y ella no tenía rencor, entonces dijo: mi patrón puede ser sanado por el profeta de Samaria. Entonces Dios puso a una criada como un contacto de Dios con Naamán. También dispuso a un rey. El rey sabía que se la estaba jugando al enviar una carta a un rey con el cual no tenía tratados de paz. Sin embargo, no titubeó y Dios usó al rey para que mandara a Naamán inmediatamente. No hizo ningún contacto, nada, simplemente le dijo: toma la carta, ve, ándale. Y mandó al correo para que fuera a avisar y lo recibieron como un funcionario del gobierno. Dios proveyó de un profeta a su tiempo para que él fuera sanado y fuera limpiado de su lepra. Dios ya tenía un profeta, ya estaba listo. Pero hasta aquí la historia dice que Naamán no quiso ya nada y ya se iba. Dijo: ¿qué voy a estar con estos hermanitos? Vamos a volar, ya,
Yo voy a seguir en la pachanga. Ah, no, ¿verdad? Yo estaba en la historia de Naamán. Sí, pero mucha gente dice así. Y entonces Dios proveyó de siervos de Naamán, de la misma gente que le servía a Naamán, para volverlo al camino de Dios. Dice así la historia. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, fíjense cómo le decían sus siervos: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? Si te hubiera dicho que te pararas de manos, que echaras 10 brincos, que te subieras a un árbol, que te tomaras un brebaje, ¿no lo hubieras hecho? Y entonces seguramente Naamán estaba así enojado en su carro y movió la cabeza y pues sí lo hubiera hecho. Entonces, ¿cuánto más si te dice lávate y quedarás limpio? Échele ganas, ándale. Dios usó a estos siervos. Y Naamán dijo: pues sí, ¿verdad? Pues ¿qué pierdo? Vamos a la iglesia. Ah, que diga. Pues vamos. Y se desvió toda la comitiva y se pararon frente al río. Entonces, dice la escritura, él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. ¡Qué emocionante! Se imagina a Naamán así todo, bueno, pues, ¿qué más, no? Y entonces se metió una vez, porque eran 7. El profeta le pudo haber dicho una y ya, ¿verdad? Pero Dios estaba tratando con el orgullo de Naamán. Si se acuerdan, leímos que decía: yo creí que ibas a venir y me ibas a recibir, ibas a poner tu mano donde tengo la lepra y iba yo a ser sano. Seguramente no tenía todo el cuerpo lleno de lepra. Vamos a suponer que la tenía en la cara y en el brazo. Y entonces se mete al agua Naamán y sale y... No. 2. No. Hoy ya tengo medio año viniendo a la iglesia y nada. Seis. Para mí se me hace que ya nada. 6. Y a la 7ª, ¿usted cree que Naamán lloró? Yo creo que sí. Y a la 7ª, cuando no lo podía creer. No lo podía creer. Piel de niño. Obedeció. Obedeció. Y recibió la bendición, el favor de Dios. Mire, Naamán aprendió muchas cosas y yo también. Naamán aprendió que el favor de Dios se recibe sin poner los ojos en los hombres. Naamán llegó, habló con el rey pensando que el rey tenía la solución, que el profeta tenía la solución, que la comitiva tenía la solución, que la política tenía la solución, y Naamán se dio cuenta que no. Naamán se dio cuenta que no, que si no es Dios, no es nadie. Jeremías en su capítulo 17 dice: así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía. Y esa es una gran verdad. ¿Sabe? A veces la gente se me acerca a mí y me dice: pastor, hágame un favor, ore por fulanito, porque seguramente Dios a usted sí lo escucha. Usted que tiene influencias, usted que está más cerquita de Dios. Pues ya póngame mi altar y póngame San Jorge bendito. ¿O no?
Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Yo soy un hombre más aquí o no? Si usted está aquí por mí, se va a ir al infierno. Porque lo que nos convoca aquí es Dios. Amén. Entonces Dios es el que hace las cosas, Dios es el que se muestra y Dios es el que va a traernos, y Él es el que va a hacer las cosas, y todos nosotros sabemos que tenemos acceso a Dios. A mí Dios me ha dado un oficio, y ese oficio es de pastor. Y dentro de mi oficio tengo obligaciones que no son obligaciones ya para mí, son una bendición. Cómo orar por los enfermos, cómo estar atento, recibir gente, muchas cosas que hacemos ya como trabajo. Pero en realidad la comunicación con Dios la tenemos todos. Todos, absolutamente todos. Y no necesitamos de influencias para llegar al Señor. ¿Por qué no vas a la iglesia? No, yo le pido a mi mamá que ella ore por mí. No. Ay, si mi mamá se muere, yo la agarro de la pata, que me lleve con ella. No es cierto. Ay, voy a creer. ¿Tú crees que mi mamá no va a pedir por mí? ¿No le va a decir a San Peter que me deje entrar? No. A San Pedro, pues. ¿No crees que le va a decir, dele chance, es mi hijo? No. Maldito el hombre que ¿qué? Otra cosa que aprendió Naamán y aprendí yo también, que el favor de Dios se recibe por fe y no por paga. Y no por paga. Mire, esto es algo que debemos aprender. No puedo llegar con Dios y decir, ay Señor, ahora sí voy a ofrendar bien, para que te pongas bien. No. Ahora sí voy a diezmar porque pues traigo muchos proyectos y quiero que, Señor, no me vayas a fallar, Ahí está mi lanita, pero acuérdate de mí cuando entres en tu reino, pues. ¿De quién es el dinero y de quién es la plata y de quién es todo? De Dios. Mire, esto sí se lo voy a decir. Desafortunadamente estamos llenos de una vida en la tierra, y todo provoca despertar a codicia el corazón del hombre. Todo lo que tenga que ver con dinero nos levanta, ¿no? Haz esto y aquello y vas a ver cómo la lana. No es malo. El problema es cuando nuestro corazón despierta la codicia. Y entonces tenemos un problema. Este hombre quiso comprar el favor de Dios. Ya me lo imagino. Eliseo, ni siquiera has salido a ver todos los regalos que te traigo. No. Cuando vea usted en la televisión o en el radio y oiga que pacta con Dios con tu lana y vas a ver cómo Dios, si se pudiera comprar el favor de Dios. Pero el dinero no compra el favor de Dios. Quien diezma, quien ofrenda, quien es benévolo, es porque Dios le ha transformado su corazón, y no para comprar el favor de Dios. Si usted tiene un corazón mezquino, no va a ofrendar y va a querer comprar el favor de Dios. Eso es lo que va a hacer. Pero es mentira que usted traiga su dinero y Dios le va a contestar su oración. No es cierto. Eso no es cierto. El que asegura eso es un falso profeta. Sencillo. Y lo digo con la Biblia en la mano. Nadie puede comprar el favor de Dios. Nadie. No hay dinero que valga. Al grado que el hombre está incapacitado de comprar el favor de Dios, que Dios dio a su propio Hijo. Dios dio a su propio Hijo al ver nuestra incapacidad. Con el dinero no podemos comprar el favor de Dios. El favor de Dios se recibe por fe y Dios nos lo da por gracia. Amén. Dice la Biblia
Isaías 55:1 dice: todos los sedientos venir a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprar y comer, venir, comprar vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Porque el dinero no es el móvil de Dios. El dinero no es el móvil de Dios. Dios utiliza el dinero para su obra, pero no es el móvil de Dios. Amén. Mire, el dinero es tan sutil, tan sutil. Hace como unos 10 años me invitaron a dar un entrenamiento para trabajadores del ISSSTE. Y esta persona coordinaba los entrenamientos para trabajadores del ISSSTE y del seguro y de otras dependencias del gobierno. Y por alguna razón la persona que lo daba no fue. Y entonces me pidieron que fuera yo. Yo en mi trabajo recibí entrenamiento para esto. Train the Trainers se llama. Y entonces fui y di la capacitación, yo ayudando a la persona que no pudo ir, ¿no? 4 horas en sábado, temprano. Terminé mi entrenamiento a gusto. Ya. Le dieron a cada trabajador una hojita que la llenara. Me acuerdo que antes de terminar mi capacitación les dije que yo era cristiano y que los invitaba a la iglesia y todo. Y dije, oye, a ver si no me meto en broncas. Pero ya habíamos entrado en confianza todos, ¿no? Y y que resulta que me busca la persona que coordinaba esto y me dice: pastor, ¿no quiere trabajar con nosotros? Le dije, no. Bueno, va a ver que sí va a querer. Le traigo el pago de su capacitación. Ah, págale. Sí, dice, aquí está su pago. 2,500 pesos, hace 10 años. Dice, nada más ayúdenos los sábados, 4 horas en la mañana, 2,500 por entrenamiento, 4 sábados al mes. ¿Cuánto es? ¿Dónde estaban? Sabaditos tempranito. ¿Me afecta o no me afecta en mi trabajo? Todos lo diríamos, bueno, pues es una lanita más, ¿no? Pues ¿qué tiene? A lo mejor dona a la iglesia la mitad. ¿Sabe qué pensé? Dije, en mi caso, porque yo soy pastor, vino a mi mente, ¿y Dios no me es suficiente? Que estoy buscando en otro lado. El cuate no lo podía creer cuando le dije que no. Le dije, no, no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque no. ¿Y por qué no? Le dije, mira, en la Biblia hay una historia de un hombre que se llamaba Simón y que era mago y quiso comprar el don del Espíritu Santo para hacer negocio con él. Y yo siento que los dones que me dio Dios son para servirle y no para hacer negocio. Gracias. Pero la carne trabaja ahí, ¿no? ¿Por qué no una lana? Porque el dinero corrompe, nos mueve, nos lastima rápido. Dice el Apocalipsis 3:17, porque dice, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. El dinero no puede comprar el favor de Dios. No puede, sencillamente no puede. Y que yo use los talentos y los dones de Dios para hacer dinero, Dios no me es suficiente. En el caso mío, estoy hablando como pastor. Me ofrecieron un negocio. Siempre me han ofrecido negocios de mercadeo múltiple. Dice, pastor, es que si entra usted, todos los hermanos entran. ¿Qué crees? Pues no. Dios me es suficiente.
Amén. Aprendí que el favor de Dios se recibe con humildad. Naamán aprendió que el favor de Dios se recibe con humildad. El jefe del ejército. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. El jefazo. A veces no entendemos y no nos gusta la forma en que trabaja Dios. Pero para entender las cosas de Dios simplemente hay que tener humildad y decir, bueno, Señor, si tú lo dices, tú no te equivocas, adelante, está bien. Hay que ser humilde. ¿O no? Debemos tener humildad. Dice Proverbios 22:4, dice, la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Qué padre, ¿no? Dice, la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza. Es la mejor riqueza que podamos tener, acercarnos a Dios con humildad. Eso nos da honor y nos da vida. Una persona humilde cabe donde quiera. ¿O no? Aprendí también que el favor de Dios se recibe con obediencia. Naamán obedeció. Le dijeron sus siervos, jefe, la estás regando. Pudiste haber hecho cualquier cosa, obedece. Dígale a su vecino, obedece nomás. Obedece. Nada más. ¿Se acuerda de hace 8 días? El que obedece no se equivoca. El que obedece no se equivoca. Pero, Señor, yo no quiero obedecer, pero puedo hacer esto y esto y esto. No, obedezca. Pero también puedo hacer esto otro. Obedezca. Señor, pues tú sabes. Saúl, el rey Saúl, cuando Dios lo quitó, le dijo, ve y conquista ese pueblo. Y no toques nada. Deséchalo. Todo, nada toques. Y entonces cuando Saúl vio las vacas y los toros y el ganado, dijo, no, pues esos son de buena calidad. Pues me voy a quedar con la mitad. Y voy a matar unos en sacrificio al Señor para que no se me enoje. Esos son para ti, Señor. Nos repartimos mitad y mitad. Y entonces cuando llegó el profeta Samuel, le dijo, ¿qué hiciste? No, pues le estoy aquí ofreciendo al Señor parte del botín. No, Dios te dijo que no lo hicieras. Y todas esas vacas que están en los corrales, bueno, pues es que pues era un desperdicio. No, y mire lo que le dijo. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Dios quiere obediencia, no quiere sacrificios. A Dios no lo podemos manipular. Señor, pero yo caminé 50 veces desde la calle México hasta la calle Perú de rodillas, frente al templo bautista. A Dios no lo podemos manipular. No podemos. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque es Dios, nada más. Dios tiene un propósito. Bien. Maravilloso. Pero somos caprichudos. Y muchos ya habíamos dado la vuelta y dijimos, nah, que Dios, ni que nada. Pero hubo alguien que nos dijo, hey, regrésate. Y es tu oportunidad. Es tu oportunidad. Es mi oportunidad. Es nuestra oportunidad. No hagas berrinche. Dígale a tu vecino, no hagas berrinche. Pero es que el hermano que me hablaba ya no me habla.
Y es que el grupito de los amigos ya me abandonó. Maldito el hombre que confía en el hombre. Es con Dios el asunto. Es con Dios. Amén. Dios tiene un propósito para ti y para mí. Es hora de obedecer. Es hora de obedecer. Yo no sé qué te está diciendo Dios a ti. Conmigo trató horas y horas de pleito con Dios. Y la próxima semana voy a predicar de la continuación. Al cabo ya no va a haber fútbol. Voy a hablar de lo que sigue en el capítulo. Está emocionante. Pero me vuelvo otra vez. ¿Qué te dijo Dios hoy? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué está en puerta? Si Dios está tratando contigo una área en especial, más vale que sueltes. Tal vez Dios quiere que dejes ese orgullo que traes, esa falta de perdón, esas oportunidades que te ha dado y que has despreciado. Tal vez es tiempo de humillación y hay que humillarnos. Tal vez es tiempo de decir no a aquello que estoy aferrado a decir sí. Tal vez Dios me ha mostrado una situación incómoda que a Él no le gusta y que tengo que solucionar. Pero Dios tiene preparado un río de bendición. Y tal vez no se va a mostrar el primer zambullido. Él quiere ver. Quiere ver.